Bienvenidos a nuestro canal del Centro Espírita Hacia la Perfección. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a dar un me gusta a nuestros contenidos de nuestro canal y a suscribirse presionando en la campanita para recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a este encuentro de estudio sobre diversos temas de la doctrina espírita. En esta ocasión estaremos analizando el tema de los sueños y de su significado desde el punto de vista que nos da el Libro de los Espíritus de la obra de Allan Kardec. Y también es la primera vez que tenemos así en nuestras presentaciones. Vamos a dar 3 casos testimoniales de casos mediúmnicos, donde vamos a tener las historias y los aportes de 3 espíritus. Así que vamos a dejar ahí justamente esta parte que seguramente al final de esta conferencia vamos a estar llegando a estos tres casos. Y vamos a comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración de apertura para que todos podamos entrar en esta sintonía con la espiritualidad mayor, que podamos todos conectarnos con nuestro espíritu guía, con los espíritus superiores, los espíritus buenos. Entonces, en esta oración sentida y breve que vamos a hacer, vamos a dar el marco de comienzo a esta charla del día de hoy. Los invitamos a todos a unir nuestros corazones en uno solo, para poder elevarnos en sentimiento, en amor, en gratitud hacia el Padre Celestial de todos nosotros, hacia Dios, sintiendo como a través del auxilio del amado Maestro Jesús, de los espíritus luminosos, nos vamos envolviendo en ese manto de amor, de misericordia, de luz que nos permite entrar en una sintonía adecuada para poder reflexionar con más claridad, con más profundidad acerca de todos los conceptos que la espiritualidad superior nos ha acercado a través de esa obra maravillosa de Allan Kardec. Agradecemos la presencia de cada uno de nuestros espíritus guías para protegernos, para guiarnos, para consolarnos, mientras realizamos esta labor de estudio en un marco de fraternidad y amor. Vamos así a dar gracias por esta posibilidad de estar reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Bien, vamos entonces a comenzar esta charla y vamos a comenzar a decir justamente estas cuestiones que todos nosotros dormimos, es parte de nuestra vida corporal en este mundo. Y también muchas personas tenemos sueños, ¿sí? Son partes también de ese proceso, de ese tiempo en el cual nuestra alma entra en ese descansar corporal, ¿sí? Y empiezan a pasar cosas, ¿no? Entonces sabemos muy bien de que hay muchas personas que compran libros donde buscan los significados de los sueños. Esto también son tratados en distintas terapias psicoanalíticas. En fin, hay tantas cuestiones que abordan el tema de los sueños, pero hoy, ¿cómo lo vamos a analizar nosotros? Desde el punto de vista de la doctrina espírita, que nos trae concretamente la explicación de cómo son los sueños. Y para ello, obviamente vamos a estar analizando el dormir y los sueños. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con la primera pregunta que hace Kardec a los espíritus superiores. ¿El espíritu encarnado permanece de buen grado en su envoltura corporal? Vamos a preguntarnos esto especialmente en el momento del sueño. Y los espíritus superiores le contestan:
Es como si preguntaras si al preso le gusta estar en la cárcel, pues el cuerpo físico durante la encarnación para el espíritu constituye como una especie de cárcel. El espíritu encarnado aspira sin cesar a liberarse. Cuanto más densa es la envoltura, tanto más desea deshacerse de ella. Y durante el dormir, ¿descansa el alma tanto como el cuerpo? Y la respuesta que nos dan los espíritus superiores nos dicen que no, el espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan, y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. Vamos ahora sí a hablar de la libertad del espíritu al dormir, porque como ya nos anticipaba aquí Kardec, durante el sueño es que el espíritu consigue cierta libertad. No es la misma, por supuesto, que la que tiene cuando está desencarnado, pero puede asemejarse en varios aspectos y el espíritu cuando puede disfruta de ella. Por eso, por los sueños debemos saber que cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades que durante la vigilia. Conserva el recuerdo del pasado y a veces prevé el porvenir, adquiere más poder y puede entrar en comunicación con otros espíritus, ya sea en este mundo o en otro, o sea, puede entrar en relación con espíritus que están encarnados o desencarnados. Tú sueles decir: he tenido un sueño extravagante, un sueño horrible, pero inverosímil. Te equivocas, porque a menudo es el recuerdo de lugares y cosas que has visto o que verás en otra existencia o en otro momento. Como el cuerpo se encuentra entorpecido, el espíritu trata de romper su cadena para investigar en el pasado o en el porvenir. Y el dormir libera en parte el alma del cuerpo. Cuando dormimos, nuestra alma se halla momentáneamente en el estado en que se encontrará de manera definitiva después de la muerte. Los espíritus que al morir se desprenden pronto de la materia han tenido sueños inteligentes. Durante el dormir se reúnen con el conjunto de los otros seres superiores a ellos, con los cuales viajan, conversan y se instruyen. Incluso trabajan en obras que encuentran concluidas al morir. Y eso nos debe enseñar a no temerle a la muerte, puesto que morimos todos los días, conforme a las palabras de un santo como San Pablo. En pocas palabras, el dormir influye en nuestra vida más de lo que pensamos. Y veamos por qué sucede esto. Eso sucede con los espíritus elevados. En cambio, los hombres comunes, que una vez muertos deben permanecer largas horas en esa turbación, en esa incertidumbre de la que ellos nos han hablado, se dirigen a mundos inferiores a la tierra, donde antiguos afectos los reclaman, o bien buscan placeres tal vez aún más bajos que los que encuentran aquí. También aprenden doctrinas aún más viles, indignas y nocivas que las que profesan entre nosotros. Lo que engendra la simpatía en la tierra no es otra cosa que el hecho de sentirse, al despertar, unido por el corazón a aquellos con quienes se acaba de pasar 8 o 9 horas de dicha y de placer. Asimismo, lo que explica esas antipatías insuperables es que se sabe en el fondo del corazón que esas personas tienen otra conciencia que la nuestra, porque se las conoce sin que jamás se las haya visto con los ojos. Esto explica incluso la indiferencia, puesto que no se intenta hacer nuevos amigos cuando se sabe que hay otros que nos aman y reconfortan. En pocas palabras, el dormir
influye en nuestra vida más de lo que pensamos. O sea que a partir de nuestra evolución espiritual vamos a poder saber a qué tipo de regiones nos vamos a dirigir. A regiones elevadas, donde hacemos tareas nobles de trabajo, de estudio, de buenas compañías, o a regiones más inferiores, donde seguimos cultivando y reforzando malos hábitos y viejos vicios. Entonces es muy importante que recordemos esa oración que es fundamental, la oración que hacemos antes de dormir, para pedir la asistencia de nuestro espíritu guía, para poder pedir que si nos dirigimos a regiones inferiores, a regiones donde seguimos cultivando los malos hábitos, podamos resistir esas tentaciones y podamos ser acompañados por nuestros espíritus guías a regiones más edificantes, donde podamos reeducarnos, estudiar y trabajar. A causa del dormir, los espíritus encarnados están siempre en relación con el mundo de los espíritus, y eso hace que los espíritus superiores consientan, sin demasiado rechazo, en encarnar entre nosotros. Dios ha querido que mientras dura su contacto con el vicio, puedan dirigirse a las fuentes del bien en busca de fuerzas para no flaquear ellos mismos, dado que han ido a la tierra con el fin de instruir a los demás. El dormir es la puerta que Dios les ha abierto hacia sus amigos del cielo. Es el recreo posterior al trabajo, y en tanto aguardan la gran liberación, la liberación final que habrá de restituirlos a su verdadero medio. Hoy sabemos, gracias a la ciencia que ya ha comprobado, que el sueño es parte justamente importante para que todos los sucesos que tenemos durante la parte diurna, cuando estamos en esa vigilia consciente, todas nuestras acciones y todo lo que hemos hecho durante el día quedan allí en el momento del sueño grabados. Es el momento en como cuando un disco rígido es grabado, ¿sí? Allí todo ese proceso de la experiencia queda afianzada en el momento del sueño. Vamos a continuar viendo qué es lo que nos dicen los espíritus superiores y lo que le han dicho a Kardec. El sueño es el recuerdo de lo que nuestro espíritu vio durante el dormir. Sin embargo, observemos que no siempre soñamos, porque no siempre recordamos lo que hemos visto. Nuestra alma no alcanzó su pleno desarrollo. A menudo solo conservamos el recuerdo de la turbación que acompaña nuestra partida o nuestro retorno, al que se suma el recuerdo de lo que hemos hecho o de lo que nos preocupa en el estado de vigilia. De lo contrario, ¿cómo explicaríamos esos sueños absurdos que experimentan tanto los más sabios como los más simples? Por su parte, los espíritus malos se sirven también de los sueños para atormentar a las almas débiles y pusilánimes. Por lo demás, dentro de poco veremos desarrollarse otra especie de sueños, tan antigua como la que conocemos, pero a la que ignoramos. Los sueños de Juana, de Jacob, de los profetas judíos, de algunos adivinos hindúes. Dichos sueños son el recuerdo de lo que experimentó el alma completamente desprendida del cuerpo, el recuerdo de esa segunda vida. Pero por supuesto, para esto debemos evolucionar y elevarnos espiritualmente. Es importante distinguir bien esas dos especies entre los sueños que recordamos, y de otro modo incurriríamos en contradicciones y errores que serían funestos para nuestra fe. Los sueños son el producto de la emancipación del alma, que se torna más independiente debido a la suspensión de la vida activa y de la relación. De ahí una especie de clarividencia ilimitada que se extiende hasta los lugares más distantes que nunca fueron vistos, y a veces incluso hasta otros mundos. De ahí también el recuerdo que trae a la memoria
los acontecimientos vividos en la existencia presente o en las anteriores. Esas imágenes extrañas de lo que ocurre o ocurrió en mundos desconocidos, entremezcladas con las cosas del mundo actual, forman esos conjuntos extravagantes y confusos que parecen no tener sentido ni relación alguna. La incoherencia de los sueños tiene otra explicación en las lagunas que produce el recuerdo incompleto de aquello que se nos apareció mientras dormíamos. Sería como un relato al que se le quitaron palabras o frases al azar. Los fragmentos restantes, una vez unidos, perderían todo significado razonable. Vamos a otra pregunta que Kardec va a estar haciéndole justamente a los espíritus superiores, donde les pregunta por qué no siempre recordamos los sueños. Esto es algo que lleva a muchos investigadores, a muchos hombres de ciencia, a analizar esta causa. Y los espíritus superiores nos responden: lo que tú llamas el dormir no es más que el reposo del cuerpo, pues el espíritu está siempre en actividad. Durante el dormir, el espíritu recobra algo de su libertad y se comunica con los seres a quienes ama, ya sea en este mundo o en otros. No obstante, como el cuerpo es una materia pesada y densa, conserva con dificultad las impresiones que ha recibido el espíritu, dado que éste no lo ha percibido a través de los órganos corporales. Fíjense qué impresionante esto, ¿no? Aquí nos estamos dando cuenta cómo el cuerpo biológico es un gran impedimento para todas las cuestiones espirituales, que pone trabas, ¿no? Estas cuestiones que, por eso es que los espíritus que están liberados de la materia del cuerpo físico, ellos hablan de que entienden y comprenden a todos los que están encarnados, ¿no? Y dicen justamente de que es muy difícil estar en un cuerpo físico. Y una de las dificultades que tenemos justamente es esta, ¿no? El de no poder recordar concretamente o tener una idea de cómo son los sueños o esos recuerdos mientras que nuestro cuerpo está allí descansando. El espíritu, cuando está en el mundo espiritual o en el lugar que vaya, en el momento de la emancipación, no tiene justamente un recuerdo palpable, un recuerdo fijo, ¿sí? Así que ahí vamos a darnos cuenta, como decimos, de la imposibilidad o las trabas que nos pone el cuerpo físico. Pero, ¿qué pensar del significado que se atribuye a los sueños? Los sueños no son verdaderos según lo entienden los decidores de la buena ventura, pues es absurdo creer que soñar con tal cosa anuncia tal otra. Son verdaderos en el sentido de que presentan imágenes reales para el espíritu, aunque muchas veces no tienen relación con lo que sucede en la vida corporal. A menudo, también, tal como ya lo hemos dicho, el sueño es un recuerdo. Por último, a veces puede ser un presentimiento del porvenir, si Dios lo permite, o la visión de lo que sucede en ese momento en otro lugar, hacia donde el alma se traslada, por supuesto, durante el sueño físico. Entonces ahora ya podemos tener ciertas ideas claras y a lo que nos están revelando justamente los espíritus superiores, en que nosotros tenemos que considerar al sueño como un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo que se originó en el mundo espiritual o en el lugar donde el espíritu, el alma encarnada, pudo desprenderse momentáneamente del cuerpo físico y interactuó, ¿sí? Pudo haber interactuado con espíritus encarnados o espíritus desencarnados. Vamos a ir analizando más en este tema. ¿Acaso no tenemos numerosos ejemplos de personas que se aparecen en sueños
y advierten a sus parientes o amigos acerca de lo que les sucede? ¿Qué son esas apariciones sino el alma o espíritu de dichas personas que acuden a comunicarse con nosotros? Cuando adquirimos la certeza de lo que hemos visto ha tenido lugar realmente, ¿no es esa una prueba de que la imaginación no intervino allí para nada, sobre todo si eso nunca estuvo en nuestro pensamiento durante la vigilia? ¿Es necesario completamente estar dormido para la emancipación del espíritu? Vamos a ver. Y nos dicen que no. El espíritu recobra su libertad cuando los sentidos se entorpecen. Para emanciparse, aprovecha todos los instantes de respiro que el cuerpo le otorga. Tan pronto como se produce la postración de las fuerzas vitales, el espíritu se desprende y cuanto más se debilita el cuerpo, tanto más se libera el espíritu. Así, en la somnolencia o en un simple entorpecimiento de los sentidos, se suelen presentar las mismas imágenes que en los sueños. Qué bueno esto, ¿no? Vemos aquí que así cuando las fuerzas vitales, cuando nuestro cuerpo está en ese cansancio, ¿sí? Entramos como en un estado de sueño, ¿sí? Y ahí el espíritu también se puede liberar y puede tener estos recuerdos espirituales. Vamos ahora a pasar a un tema que es apasionante. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos otra comprobación de la existencia del mundo espiritual y que tiene que ver justamente cuando nuestro cuerpo nuestra alma deja el cuerpo y tiene esas visitas de espíritus, ¿sí? Ya habíamos dicho que pueden ser encarnados o desencarnados, y en este caso vamos a ver con encarnados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién nos juntamos? A ver, yo cuando voy a jugar a la pelota con todos esos amigos, nos juntamos en el mundo espiritual. Aquellos que, por ejemplo, o las chicas, ¿no? Cuando dicen, ay, vamos a jugar a la canasta, nos juntamos en la casa de Susana, y después de que fuimos a jugar a la canasta y pasamos una tarde maravillosa, después nos encontramos en el mundo espiritual. Si quedó algo pendiente, vamos a ver qué pasa. ¿Dos personas que se conocen pueden visitarse mientras duermen? Sí, y muchas veces otras que creen no conocerse se reúnen y se hablan. Tú puedes tener, sin sospecharlos, amigos en otro país. El hecho de visitar durante el dormir a los amigos, los parientes y los conocidos, así como a las personas que pueden seros útiles, es tan frecuente que vosotros mismos lo hacéis casi todas las noches. ¿Y el hombre puede provocar de manera voluntaria las visitas espíritas? Puede, por ejemplo, cuando está a punto de dormirse, decir, esta noche quiero encontrarme en espíritu con tal persona, hablarle y decirle tal cosa. Qué apasionante esto, muy buena esta pregunta que hace Kardec. Y vamos a ver qué le dicen los espíritus superiores. Dicen, sucede lo siguiente. Cuando el hombre se duerme, su espíritu despierta. Hermoso, maravilloso. El espíritu suele estar muy lejos de llevar a cabo lo que había resuelto como hombre, porque cuando se encuentra desprendido de la materia, la vida del hombre le interesa poco. Así es en el caso de los hombres que ya están suficientemente elevados, pues los otros pasan de muy distinto modo su existencia espiritual, se entregan a sus pasiones o permanecen en la inactividad. Una de las primeras preguntas que me hice cuando estaba justamente estudiando este tema, le pregunté a aquellos que me enseñaban y que me mostraban justamente en la formación, el estudio de la doctrina espírita. Yo le pregunté, bueno, pero si yo me voy al mundo espiritual, ponerle que yo ahora me acuesto y digo, bueno, me quiero ir al mundo espiritual, o no tengo conciencia, no dije nada, me duermo. ¿Yo soy responsable de lo que hago en el mundo espiritual?
Y yo dije, bueno, por lo menos digo, bueno, si acá me estoy tratando de esforzar, de ser bueno, de comportarme bien, de hacer las cosas moralmente correctas, digo, bueno, en el momento del sueño, digo, bueno, capaz que me puedo distender un poco, ¿no? Pensaba así, miren qué materialista, ¿no? Como, cómo pensaba. Y entonces ahí me contestó este hermano, me dijo, sos tan responsable como cuando estás en la vigilia. Todo el tiempo estamos regidos por la ley de Dios. Si la quebrantamos, en el lugar que nos encontremos, si hacemos lo correcto, vamos a estar dentro de la ley de Dios. Y si hacemos lo incorrecto, vamos a estar justamente quebrantando esa ley. Entonces hay que aprender a respetar en el lugar que nos encontremos, ¿qué cosa? La ley de Dios. Para justamente no tener que volver a reparar o justamente equivocarnos y entrar en el camino del error. Y nos siguen diciendo los espíritus superiores, por consiguiente, puede ocurrir que según el motivo que se proponga, el espíritu vaya al encuentro de las personas que desea visitar. No obstante, aunque tenga voluntad de hacerlo mientras está despierto, no es una razón para que lo haga. Esto nosotros podemos desearlo, pero siempre vamos a tener que tener el visto bueno de quién, de Dios. Dios va a creer justamente y va a posibilitar los encuentros espirituales cuando estemos, por ejemplo, en el momento del sueño, si es que eso tiene algún merecimiento o alguna utilidad. Tengamos en cuenta que un cierto número de espíritus encarnados pueden reunirse de ese modo y formar asambleas. Los lazos de amistad, antiguos o recientes, suelen reunir de ese modo a diversos espíritus, dichosos de hallarse juntos. Vamos ahora a abordar las investigaciones que hizo Ernesto Bozano en uno de sus libros. En ese libro, él justamente nos va a hablar de los sueños, pero nos va a hablar de un sueño muy particular, que es el sueño reparador después de la muerte del cuerpo físico. Ya no es ese sueño que tenemos aquí como experiencia mientras estamos encarnados, durante el cual el espíritu puede emanciparse, encontrarse con otros espíritus encarnados o desencarnados, prever ciertas cosas de su porvenir, sino que es otro tipo de sueño. Y justamente traemos el testimonio de 3 casos donde diversos espíritus van a comunicarse para contarnos cómo vivenciaron este sueño reparador después de la muerte física, porque es así, de esta manera, como Ernesto Bozano encontró que los espíritus desencarnados lo describen y lo mencionan en el mundo espiritual. Pero antes que nada, vamos a analizar quién fue Ernesto Bozano. Nació el 9 de enero de 1862 en la ciudad de Savona, provincia de Génova, Italia. Científico, filósofo y espírita, ganó renombre como estudioso del psiquismo y de la fenomenología paranormal. Dado su inusitado interés por el estudio del espiritismo, a cuyo afán dedicó la mitad de su proficua existencia de 81 años, mereció el apodo de Gran Maestro de la Ciencia del Alma. Era un hombre muy trabajador y es por eso que su existencia resultó tan provechosa. Vamos ahora a mencionar más datos sobre este hombre llamado Ernesto Bozano. Trabajando 14 horas diarias durante 52 años, elaboró un estudio que, si fuese compilado en un libro de tamaño mediano, resultaría en un volumen de 15.000 páginas. Para llevar a cabo sus estudios, contó con el concurso valioso de 76 médiums, habiendo además dejado 9 monografías inconclusas.
Y vamos a mencionar dos libros. Uno de ellos es el de los animales. ¿Tienen alma? Es un tema que Ernesto Bozano investigó. El día de hoy vamos a estar citando algunos casos de este libro de la crisis de la muerte, donde hay numerosos casos donde los espíritus relatan cómo fue su llegada al mundo espiritual, qué vivenciaron en esos momentos. Pero además de estos dos libros, Ernesto Bozano escribió otras obras como Animismo o Espiritismo, Pensamiento y Voluntad, Los enigmas de la psicometría, Metapsíquica humana, Cenología, Fenómenos psíquicos en el momento de la muerte y Fenómenos de transporte. Bien, vamos entonces a ir al primer caso para analizarlo y vamos a ver que la señora Dufay describe la manera como obtuvo los mensajes y psicografías publicados en este libro. Vamos a ver entonces que dice la señora Dufay: si yo hubiese escrito al dictado, no hubiese podido conocer menos de que conocía mi mano al escribir. Por otro lado, es cierto que no asimilaba subconscientemente los mensajes que escribí, ya que todavía escasamente había oído hablar de esas cuestiones y todavía menos había leído al respecto. Me había convertido a las nuevas ideas apenas hace un año. Muchas veces cuando leía lo que acababa de escribir, confusa me sentí perpleja y temiendo que lo que había escrito no estuviese de acuerdo con las doctrinas espíritas. Este sentimiento de confusión se volvió particularmente fuerte a propósito en el capítulo titulado En el abismo. Durante todo el tiempo en que me fueron dictados los mensajes, cerca de 4 meses, viví en un estado permanente de sueño. Nada de lo que me rodeaba o acontecía me parecía real. Incluso las preocupaciones de naturaleza material que me asaltaron en esa época no tenían el poder de afligirme. Me sentía como bajo la influencia de un poderoso anestésico moral. Fue un sábado por la tarde cuando acabaron de dictarme los mensajes. En la noche del domingo di un breve discurso en la Sociedad Espiritualista. El lunes por la mañana desperté por primera vez en la plena posesión de mi personalidad normal. Recuperé entonces la capacidad de actuar con la eficacia acostumbrada en la vida práctica de cada día. Vamos entonces ahora a reproducir un último caso de fecha antigua extraído del libro del Dr. Wolf, Startling Facts in Modern Spiritualism, en la página 388, de Jim Nolan, el espíritu guía del célebre medium el señor Hollis, que dijo y demostró haber sido soldado en la guerra de Secesión y haber muerto de tifus en un hospital militar. Responde como sigue a las preguntas de un investigador. Veamos qué relató este espíritu al investigador. ¿Qué impresión tuviste de tu primera entrada en el mundo espiritual? Me pareció que despertaba de un sueño. Estaba un poco aturdido, ya no me sentía enfermo, y eso me extrañaba enormemente. Tenía la vaga sospecha de que algo raro pasaba, pero no sabía definir de qué se trataba. Mi cuerpo se encontraba tendido en el lecho de campaña y yo lo veía, y decía para mí: ¡qué extraño fenómeno! Miré alrededor y vi a 3 de mis camaradas muertos en las trincheras de Vicksburg y que yo mismo había enterrado. Sin embargo, allí estaban en mi presencia. Miraban sonriendo. Entonces, uno de los 3 me saludó diciendo: Buenos días, Jim. ¿También tú eres de los nuestros?
¿Soy de los vuestros? ¿Qué quieres decir? Pues te encuentras aquí con nosotros, en el mundo de los espíritus. ¿No te diste cuenta de eso? Es un lugar donde se está bien. Estas palabras eran muy fuertes para mí. Fui presa de violenta emoción y exclamé: «Dios mío, ¿qué dices? ¿Estoy muerto?» No, estás más vivo que nunca, Jim, porque te encuentras en el mundo de los espíritus. Para convencerte, no tienes más que mirar tu cuerpo. En efecto, mi cuerpo yacía inanimado delante de mí, sobre la tarima. ¿Cómo, pues, podía negar el hecho? Poco después llegaron 2 hombres que colocaron mi cadáver en una plancha de madera y lo transportaron hasta un carro. Allí lo metieron, subieron a él y se fueron. Acompañé el carro, que se paró al borde de una fosa donde mi cadáver fue enterrado y abandonado. Yo fui el único asistente al entierro. ¿Cuáles fueron las sensaciones que experimentaste en la crisis de la muerte? Las que se experimentan cuando el sueño te domina, pero acordándote de que algunas ideas que hubieses tenido antes. La gente normalmente no recuerda el momento exacto en que se abandonó al sueño. Eso pasa también cuando acontece la muerte. Pero, un poco antes de la crisis fatal, mi mente se volvió muy activa. Me acordé súbitamente de todos los acontecimientos de mi vida, vi y oí todo lo que había hecho, dicho, pensado, todas las cosas a las que estuviera asociado. Me acordé de los juegos y de las bromas del campo militar. Los disfruté como de cuando ellos practicaba. Cuéntanos cómo fueron tus primeras impresiones en el mundo espiritual. Os decía que mis buenos amigos, soldados, ya no me abandonaron desde que desencarné hasta que hice mi entrada en el mundo espiritual. Aquí tenía yo abuelos, hermanos y hermanas que sin embargo no vinieron a recibirme. Al entrar en el mundo espiritual, me parecía caminar sobre un terreno sólido y vi que a mi encuentro venía una vieja que me dirigió la palabra así: Jim, ¿entonces viniste para donde estábamos? La miré atentamente y exclamé: «Oh, abuelita, ¿eres tú?» Soy yo misma, querida Jim. Ven conmigo. Y me llevó lejos de allí, a su morada. Al llegar a ella, me dijo que era necesario que reposase y durmiese. Me acosté y dormí largamente. ¿Y la morada de la que hablas tenía el aspecto de una casa? Por supuesto, en el mundo de los espíritus hay la fuerza del pensamiento, por medio de la cual se pueden crear todas las comodidades deseables. Este es uno de los casos que nos trae Ernesto Bozano a través de sus investigaciones, y vemos como allí ese espíritu que había partido al mundo espiritual, una vez que hubo llegado, fue recibido por esos seres que estuvieron más cercanos a él en el momento de su desencarnación. Luego de eso se encontró con un familiar que pudo llevarlo a ese periodo de sueño reparador del que hablamos y que es otro distinto al del sueño que tenemos nosotros como mortales. Vamos a analizar ahora otro caso. Y pasemos ahora al cuarto caso, donde de la obra de La crisis de la muerte de Ernesto Bozano estamos analizando. Este hecho, sacado de la obra de Mr. Jesse Platts, The Witness, se trata de una recopilación de comunicaciones mediúmnicas muy interesantes, obtenidas gracias a la mediunidad de la propia Mr. Platts, viuda de Charles Platts, que tuvo la desgracia de perder
a sus 2 hijos en la guerra. Y las comunicaciones publicadas provienen del hijo más joven, Tini, que fue un joven de 18 años apenas, muerto cuando combatía en el frente francés, en abril de 1917, y que se comunicó psicográficamente gracias a la mediunidad improvisada de su madre. Al año siguiente, cuando la guerra continuaba, más terrible que nunca, aportó pruebas directas e indirectas de su identidad personal. Las directas consistían en esto: anunciaban a su madre la entrada en el mundo espiritual de otros espíritus de militares muertos en combate en aquel momento. A los pocos días llegaban efectivamente noticias oficiales de la muerte de esos mismos combatientes. Él informó a su madre de que servía de simple instrumento transmisor de las informaciones que le confiaba un espíritu misionero, el cual, cuando vino, fue un eclesiástico de nombre llamado Padre Hilario. Mr. Platts, que ignoraba la existencia de ese personaje, llegó a verificarlo documentalmente. Dicho esto, con la finalidad de poner de manifiesto el valor de estos mensajes en cuestión, pasamos a referir el pasaje que comprende la llegada del hijo de la señora Platts al plano espiritual. Y he aquí lo que escribió ella. Los seres que viven en el medio terrestre tienen mucho que aprender acerca del estado que les espera después de la muerte. Quiero decir, del instante en que el espíritu se despega del organismo corporal. Me ha sido permitido hablarte de eso brevemente en este mensaje. Comienzo por decir que no habrá 2 espíritus desencarnados que tengan que pasar por la misma experiencia al respecto. Sin embargo, estas variadas experiencias representan una circunstancia común, la de que los espíritus creen en un principio estar todavía entre los vivos y los que atravesaron una agonía de sufrimientos. Quedan profundamente sorprendidos de encontrarse curados de repente. Tal es la alegría experimentada que puede ser esta la impresión más fuerte que sucede a la crisis de la muerte. Cuando morí, o más exactamente, cuando mi cuerpo murió, me sentí más vivo que nunca y esperaba recibir orden para un nuevo paso al frente. Al ser herido por el proyectil que me mató, estábamos separados de nuestro regimiento e intentábamos con grandes precauciones ponernos de nuevo en contacto con él. Algunas veces los espíritus desencarnados, al encontrarse solos en un medio desconocido, experimentan gran pavor, pero eso solo se da con los que en la vida fueron profundamente egoístas y nunca dirigieron sus pensamientos hacia Dios. Aún y todo, llegado el momento, esos espíritus son ayudados y animados por sus espíritus guías, pero les es necesario, primeramente, adquirir una espiritualidad suficiente para encontrarse en condiciones de percibir a los espíritus guías. Fíjense qué importante es poder recibir esta instrucción que nos da la doctrina espírita, este conocimiento del mundo espiritual, para poder estar en mejores condiciones para nuestro viaje de regreso y para nuestra llegada al mundo espiritual. Casi todos los desencarnados pasan por un periodo de sueño reparador, que puede durar semanas o meses. Esto depende de las circunstancias en que murieron. En mi caso, fui muerto de manera fulminante. No sufrí, no pasé por enfermedades agotadoras. A pesar de eso, sin embargo, estuve sumergido en el sueño durante cerca de una semana, debido a que al haber sido una muerte súbita, mi cuerpo fluídico fue bruscamente arrancado del cuerpo somático, produciéndome un contragolpe sensible en el primero,
qué importante es nuevamente recordar la importancia de la oración, y en este caso de la oración por aquellos que acaban de desencarnar, sin exigirles que se comuniquen con nosotros, sin apesadumbrarlos con nuestras angustias, con nuestros pesares, con nuestros apegos afectivos que muchas veces los afectan demasiado, sino hacer una oración a Dios para que ellos puedan entrar en otra sintonía, para que puedan elevarse espiritualmente y poder entrar así en contacto y percibir a sus espíritus guías. Continuemos con el relato de este espíritu. Nos dice que cuando entre los espíritus recién llegados hay los que se encuentran ligados por vivos afectos a otros espíritus desencarnados algún tiempo antes, estos últimos les salen al encuentro antes de que pasen por la fase del sueño reparador. No se puede imaginar ventura mejor que la de esos encuentros en el mundo espiritual, después de largas separaciones que parecían definitivas, aunque saben que tendrán que separarse todavía por cierto tiempo. No lo lamentan ante la evidencia de saber que estas separaciones ya no serán como las anteriores. Y cuando los espíritus recién llegados despiertan del sueño, sus guías intervienen para informarlos del adiestramiento espiritual que para cada uno está reservado. Otro detalle fundamental, enteramente concordante en todas las revelaciones trascendentales, es el que se refiere a la fase del sueño reparador, a la cual estarían sujetos todos los espíritus recién llegados al mundo espiritual. Todas las comunicaciones concuerdan hasta en las indicaciones de las causas que justificarían lo adecuado de este reposo absoluto del espíritu. O sea que este sueño reparador en el mundo espiritual es un reposo, pero en este caso no del cuerpo físico, sino del espíritu, para poder readaptarse a ese nuevo medio en el que se encuentra, la patria espiritual. Vamos ahora a abordar el octavo caso, que por supuesto es un fragmento de lo que cuenta Ernesto Bozano en su libro. Y en los mensajes que vamos a reproducir aquí, el espíritu que se comunicaba era el de un joven soldado que se alistó voluntariamente al comienzo de la Gran Guerra y fue muerto durante el primer año del comienzo de esta. Su identidad personal estuvo previamente examinada y comprobada por medio de sistemas de investigaciones rigurosamente científicas, especialmente por el método de las correspondencias cruzadas. Se trata de unas sesiones que se realizaron de mayo a junio de 1918. La publicación de una parte de estos mensajes se hace para satisfacer el deseo manifestado de una metapsiquista eminente que opinó que no deberían privarse de la publicidad y una serie tan importante de informaciones acerca de la existencia espiritual, serie que contribuía a aumentar el valor de las revelaciones trascendentales y añadía: es tanto más importante puesto que son todavía numerosos los investigadores que continúan creyendo que hasta ahora nada se ha obtenido de importante y concordante relativo a las modalidades de la existencia espiritual. Pensemos que en la época de Bozano, ¿sí? Que estamos hablando en principio de 1900. Estamos hablando de tiempo que todavía no existían libros como Muchas vidas, muchos maestros, en fin, tantas investigaciones de hombres de ciencia que hoy en día también son un poco resistidos, pero ya se los toman con mayor seriedad. Entre estos últimos, muchos se cuentan de los que caen en el sueño en cuanto desencarnan. Esto se produce cuando se hacían a la idea de que la muerte era el aniquilamiento. El periodo de sueño reparador se adapta entonces inmediatamente a sus convicciones al respecto. Esos no necesitan explicaciones ni socorro hasta el término de su fase de reposo,
que a veces puede prolongarse mucho tiempo cuando las convicciones en lo tocante a la inexistencia del alma estaban profundamente enraizadas. Entonces, aquellas personas que durante la vida no desarrollaron sus conocimientos sobre la espiritualidad o su espiritualidad, al momento de morir creen que todo termina con el cuerpo físico, por lo tanto, no, generalmente nos dice acá, no tienen esos encuentros con seres queridos, sino que van directamente a esta fase de sueño reparador y luego recién al despertar de ese sueño reparador es que pueden comenzar esa vida de relación en el mundo espiritual. En ese momento, dirigiéndose al experimentador, el espíritu emite una observación sobre el modo en que su mensaje es transmitido. Esa observación es muy significativo en el sentido de la autenticidad trascendental del comunicado en cuestión. Interrumpiéndose, el espíritu observa. Verifico que consigo mucho mejor transmitir mi pensamiento al médium, dejándolo libre de revestir con sus propias palabras lo que transmito. ¿Notaste que el estilo cambió de repente? Me limito ahora a comunicarle mi pensamiento, que su mentalidad recibe, asimila y reviste a su estilo literario bien conocido. Pregunta el investigador, ¿caíste inmediatamente en el sueño? No, necesitaba antes de todo cuidados porque yo comprendí la suerte que me esperaba. ¿Qué comprendiste? Sabía que estaba gravemente herido y esperaba morir de un momento al otro. Sin embargo, cuando la muerte se produjo, no estaba seguro de lo que me pasaba. Me preguntaba a mí mismo si no estaría soñando. Ese sueño me parecía de todos modos muy agradable, puesto que me veía rodeado de atenciones y conmovedores cuidados. Entonces comencé a sospechar la verdad, pero los espíritus que me asistían me habían colocado en un medio que me parecía la sala de un hospital, provista de todo el confort moderno, y me trataban tan bien que ya no sufría. Al final cerraron las ventanas diciendo a todo el mundo que era necesario dormir. Cuando desperté, tuve la intuición nítida de que me encontraba en el medio espiritual, en el mundo espiritual. ¿Te alegraste al saberlo? En cierto modo sí, ya que me había familiarizado con esa idea. Además, el hecho de estar rodeado de tantos cuidados era perfecto para reconfortarme. Ahora soy yo quien rodea de las mismas atenciones a mis camaradas que en tan gran número llegan al mundo espiritual. En este punto, el espíritu se dirige al médium diciendo: transcribiste fielmente hasta la última sílaba que te comuniqué. En breve retornaré a mi mensaje, pero en este momento me retiro un poco y te dejo libre de conversar por tu cuenta. El médium nos describe su percepción. Qué extraño que es. Percibo ahora al espíritu por detrás de mí. Está aquí, e indica el lugar señalándolo. Experimento una sensación curiosa. Me siento aquí donde se halla mi cuerpo y sin embargo tengo la sensación de tener en él, espíritu, una parte de mí mismo. Ahora mismo su forma ocupa parcialmente el mismo lugar donde se hallan mi cabeza y mis hombros, pero también se prolonga un poco por detrás del límite de mi cuerpo. Me dice ahora que va a retomar la narración interrumpida. Cuando se sale del sueño, de ese sueño reparador, las cosas cambian de aspecto. Es un estado de alma difícil de explicar. Me esforzaré lo más que pueda para ser comprendido.
Antes del sueño siempre se guarda la ilusión de ser todavía la misma persona que precedentemente. Ese estado de inseguridad genera lasitud. El espíritu siente la necesidad de descansar, de dormir, cae finalmente adormecido. Durante el sueño de transformaciones notables se producen, pero todavía no estoy en condiciones de esclarecerte a este respecto. Has de comprender que no se trata del sueño que conoces. Es de todos modos la mejor analogía para darte una idea de ese estado, tanto más cuando no ignoras que incluso en el sueño fisiológico se producen fenómenos que nadie llega a explicar. En todo caso, cuando despierta el espíritu, se siente otro ser. Sabe que se encuentra en un medio espiritual y que es un espíritu, tal y como cuando en el mundo de los vivos una persona da con la solución de un problema que le parecía insoluble antes de dormir. Los que desencarnan con la convicción de la existencia de la vida de ultratumba no necesitan dormir, al menos que lleguen al mundo espiritual agotados por una larga enfermedad o deprimidos por una vida de tribulaciones. En la práctica, pocos hay que no necesiten un periodo de sueño más o menos largo. La duración de este periodo y la profundidad del reposo dependerán de la dificultad que el espíritu siente para adaptarse a las nuevas condiciones. Voy ahora a decirte las impresiones que experimenté al despertar del sueño. Ya no se tiene más la impresión de estar soñando. Los espíritus muy inferiores, que permanecen ligados a la tierra, no gozan del beneficio del sueño reparador. Por consiguiente, perseveran en la ilusión de estar todavía vivos y presas de extraño sueño. No olvides, pues, que los espíritus ligados a la tierra, o los espíritus asombradores, son los que viven perpetuamente en esa ilusión. Aquí hemos presentado entonces este tema del día de hoy, de los sueños, del dormir, de cómo es todo ese proceso, de cómo van sucediendo todas las cuestiones que nos influyen en nuestra vida, en esta vida terrenal y luego en la espiritual, porque también allí en el mundo espiritual, cuando volvemos a la patria espiritual, estamos en ese proceso de ese sueño reparador, como bien lo contó aquí Ernesto Bozano, en estos 3 casos científicos presentados e investigados, que él los corroboró, los chequeó durante tantos años, este material presentado en La crisis de la muerte, un libro que lo recomendamos ampliamente porque tiene para sacarle jugo por todos lados. Es un libro que nos va a traer mucha información y vamos a aprender mucho. La verdad que aquí, una vez más, la doctrina espírita nos está dando esta certeza de que la vida continúa. Este es el mensaje que tenemos que guardarnos todos. La vida continúa. Y que Dios nos permite cada noche, o ya sabemos, cada vez que tenemos esos estados de somnolencia, o que nuestro cuerpo nos permite liberarnos por unos instantes, tener esos pequeños sueños que son recuerdos cuando nuestro espíritu se libera momentáneamente para retomar fuerzas, para encontrarnos con espíritus familiares que han partido antes que nosotros, esos reencuentros que a veces son maravillosos y que cuando retornamos al cuerpo físico no podemos explicar esa alegría que tenemos en el corazón de sentirnos aliviados, porque hay algo que nos conmovió hasta las fibras más íntimas de nuestros sentimientos y de nuestra alma, y es ese reencuentro con ese ser querido. No lo podemos explicar con palabras, no podemos explicarlo con hechos comprobables, pero lo sentimos, y eso es lo importante, que esa vivencia está ahí, está presente. O también cuando nosotros nos encontramos a veces, nos despertamos atormentados. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, es justamente tratar de analizar, de decir, bueno, tengo que mejorar mi calidad de vida, tengo que mejorar
esto de intentar de ser un hombre de bien, una mujer de bien. Tratemos de comenzar a hacer las cosas correctamente. Porque si evidentemente nosotros hemos pasado un mal momento en la etapa del sueño, es que estamos en cuestiones que, o como lo hemos aprendido en el día de hoy, no son tan buenas, no son tan justamente experiencias que nos van a permitir a nosotros crecer. Entonces, a estar atentos, ¿no? Como decía la abuela de mi señora, de Giselle, decía attenti, attenti Alejo, en italiano. Estemos atentos. Así que es importante esto, ¿no? Tenerlo en cuenta. Vamos entonces a todos a invitarlos a leer, a continuar estudiando e investigando en el libro de los espíritus y el libro del día de hoy que hemos presentado, de la crisis de la muerte. ¿Para qué? Para poder seguir aprendiendo, para seguir instruyéndonos. Y ese conocimiento, cuando lleguemos al mundo espiritual, va a ser de mucha utilidad. Pero también va a ser de mucha utilidad en este presente, que estamos aquí en el mundo espiritual. Vamos a todos ahora, que quedamos todos flotando, ¿no? Es como que nuestro cuerpo dice, bueno, ahora, vamos a dormir y quiero ir al mundo espiritual y encontrarme con espíritus hermosos, maravillosos, con familiares que están allá. Ahora vieron, ahora ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, vamos a hacer esta oración, Giselle, para todos nosotros. Los invitamos nuevamente a todos a elevar nuestros corazones, nuestros pensamientos, para poder dar gracias a lo alto, a Dios, a Jesús, a los espíritus superiores, a cada uno de nuestros espíritus guías, por todas las lecciones que compartimos hoy junto a ellos y que esperamos atesorar en nuestros corazones, y que esperamos podamos sentir verdaderamente cómo forman parte de nuestra realidad espiritual, de que son verdades, de que no son tan solo conocimientos teóricos, de manera que todas estas lecciones puedan apaciguar, disipar nuestros miedos, nuestras angustias, llenarnos de esperanza, de fe y alegría de vivir, porque sabemos que no hay separaciones. No hay separaciones porque el espíritu se emancipa durante el sueño, reencontrándose con esos seres queridos, con aquellas personas con las que nos unían los verdaderos afectos. Que no hay separaciones porque retornaremos a donde ellos se puedan encontrar ahora, y más tarde o más temprano, antes o luego de un lindo sueño reparador, podremos estrechar nuevamente esos lazos de amor, de simpatía, y así comprobar el amor infinito y la misericordia del Padre Celestial, que cae sobre como un manto sobre cada uno de nosotros. Pedimos al amado Padre Celestial que pronto puedan llegar todos estos conocimientos sobre toda la humanidad terrestre, para poder disipar tanto temor injustificado de la muerte, tanta desesperanza y tristeza, para que de una vez pueda reinar en la tierra la alegría, la fe y la esperanza en el porvenir. Vamos así a dar gracias por esta posibilidad de haber estado todos reunidos en nombre de Dios y de Jesús. Que así sea. Bien, vamos a invitarlos a todos a continuar con el estudio, con las obras fundamentales de la doctrina espírita. Siempre va a ser esa la invitación, para conocer el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Todos ellos, las obras fundamentales de la doctrina espírita. Así que vamos todos
a estudiarlos. Sabemos que acceder a estos libros son gratuitos en la página de la Confederación Espiritista Argentina, de SEA. Allí los pueden descargar gratuitamente. Bueno, vamos a compartir una frase de nuestro querido maestro Allan Kardec que nos dice: la misericordia es el complemento de la mansedumbre, porque el que no es misericordioso no puede ser manso ni pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. Bellísimo. Bueno, vamos a invitarlos, ya para ir despidiéndonos, a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta a este video que hemos visto en el día de hoy, que lo puedan compartir con sus contactos, para poder ayudarnos justamente a difundir la doctrina espírita y que todas estas verdades, que son verdades simples y que son muy claras, que las podemos todos saber, no necesitamos ser grandes eruditos, sino que está al alcance de todos, que todos podemos entenderla. Así que así vamos a poder justamente ayudar a divulgar esta hermosa doctrina que nos ilumina el alma. Los invitamos también a participar el día jueves a las 19 horas de Argentina a Jesús en el Hogar, donde allí tocamos temas actuales, siempre estudiando el Evangelio según el Espiritismo y este bellísimo libro psicografiado por Chico Xavier y por el espíritu Neio Lucio. Bueno, Giselle, te agradezco muchísimo porque la verdad que estos casos que has traído hoy de Ernesto Bozano nos han dejado impactados, así que muy linda la experiencia. Gracias a Dios, a Jesús y a la espiritualidad mayor por permitirnos esta comunicación con el mundo espiritual que nos trae la certeza de la inmortalidad del alma. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por su apoyo. Si quieren contactarse con nosotros ya saben cómo hacerlo. Debajo del video está en la descripción, están todos los puntos de contacto. Y les deseamos a todos que tengan una excelente semana y mucha paz. Hasta una próxima emisión.